Bueno, pues ¿cuál es el problema de todo esto? Es la falta de amor a la verdad. Lo que está en crisis es la verdad. Ver allí a los obispos durante el sínodo tan felices, sonriendo, llevando la canoa a hombros con la Pachamama encima, luego con una mujer que se subió también encima dentro de un templo que le iban paseando. Hemos llegado al punto en el cual la gente tiene que elegir entre subirse a la barca de Pedro o subirse a la canoa de Bergoglio. Esa es la diferencia. Esas son las dos iglesias que están ahora entremezcladas, que durante este sínodo de la Amazonía llegaron a un punto de descaro total. ¿Dónde quiero pasar mi eternidad? Claves para no equivocarse. La iglesia de hoy está arraigada en la masonería, dijo el 2 de noviembre Monseñor Athanasius Schneider. Él describe a la masonería como una antiiglesia y como la iglesia de los enemigos de Cristo, explicando que sus miembros no están contra la religión en general, sino contra la unicidad y exclusividad de Jesucristo, su iglesia y la revelación divina. Nadie puede obligarnos a recibir el cuerpo de Cristo de una manera que constituya un riesgo de pérdida de los fragmentos y una disminución de la reverencia, como es la forma de recibir la comunión en la mano. Nadie puede obligarnos. En la mano hay mayor riesgo de pérdida de partículas. Hay mayor riesgo de robo de las formas sagradas. Las manos del sacerdote son consagradas y actúa en persona Christi. Igual que solamente las manos de un esposo están consagradas para tocar el cuerpo de la esposa. Este paralelismo se puede cumplir aquí. Nadie que no sea el esposo, salvo excepciones, un médico cuando está tratando a la esposa puede tocar, masajear a la esposa, ni con buena intención ni nada. Pues con la Eucaristía sucede lo mismo. La Eucaristía es un don que viene de Dios, es un don que viene dado. Y si yo recibo la sagrada forma en la mano, pues soy yo el que me la doy. Pero no, si es un don, yo no me la doy. Necesitamos levantarnos, dice, y ver que aquí hay una estrategia. Sabemos que hay algo muy malo dentro de la Iglesia y la cuestión es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo sobreviviremos a esto? Diría que lo que vemos ahora con Francisco es una especie de matricidio. A nuestra madre se le realiza una eutanasia y ante nuestros propios ojos. Así se manifiesta este periodista Michael Matt, perteneciente al grupo de comunicación de Remand TV. Monseñor Antonio Livi, un sacerdote con más de 50 años de experiencia ministerial, y no un cualquiera, ojo, porque es teólogo, filósofo, metafísico, editor y ensayista italiano y profesor emérito de la Pontificia Universidad Lateranense, es decir, no es un cualquiera. Pues este señor, en una entrevista que le hicieron en abril del año 2018, nos explicó, que os voy a dejar el link para que podáis ver esta entrevista de 10 minutos, nos explicó que Bergoglio fue elegido para reformar a la Iglesia en un sentido luterano, es decir, para rehabilitar a Lutero, el gran hereje. Los medios de comunicación le han apoyado, le siguen apoyando, por algo será, ¿verdad? Ahora hacen esta película cuando se está poniendo en entredicho desde hace mucho tiempo que la renuncia de Benedicto XVI no fue válida y por tanto que sigue siendo el único papa válido. Parece que se han asustado, que se están tomando en serio, dándose cuenta que esto va en serio, que la gente está abriendo los ojos y que lo que decían los de la mafia de San Galo, ellos mismos regodeándose de lo que habían hecho para que uno de los suyos llegara a lo más alto de la cúspide de la Iglesia y ocupara con K la silla petrina para poder hacer y deshacer a su antojo y destruir a la Iglesia Católica, pues bueno, pues parece que esta gente se han puesto nerviosos y han tenido que crear esta película, que inventarse esta película. Pues esta es la realidad que tenemos. La gente sin criterio ninguno, la gente que no es católica o que es católica simplemente de boquilla o sin saber cómo ni por qué, irán a ver esta película lamentablemente y se dejarán engañar y convencer, pensando, uy, qué bueno es Francisco y qué rígido, como dice Bergoglio, qué rígido y qué tal y qué cual es Benedicto.
serán su composición de lugar, se dejarán manipular y no conocerán realmente lo que está pasando en la Iglesia Católica. Lo que ya nos advirtió claramente Monseñor Fulton Sheen, que estábamos en una batalla colosal entre la Iglesia y la anti-Iglesia. Estamos dentro de una batalla en la anti-Iglesia ha ocupado ya los puestos más altos hasta el punto de ocupar la silla petrina, como estamos viendo. Del principio de la exhortación, Dios quiera, dice Bergoglio, que toda la Iglesia se deje enriquecer e interpelar por ese trabajo. Se refería al documento final del sínodo. Que los pastores consagrados, consagradas y fieles laicos de la Amazonía se empeñen en su aplicación. Hay que subrayar esta frase. Se empeñen en su aplicación y que pueda inspirar de algún modo a todas las personas de buena voluntad. Ahí, para mí, en ese párrafo, como os dije ayer, se resumía todo la exhortación apostólica. Todo lo que él quería transmitir, que no es otra cosa que se ponga en marcha, que se aplique todo lo contenido, todo lo fundamental, todos esos cambios, todas esas directrices del documento final del sínodo. Es decir, él en la exhortación los pasa por alto como si no lo aprobara nada de eso, pero por la puerta de atrás quiere que se aplique de alguna manera, a través de los obispos o como quiera que sea, ya que echa la pelota en la mano de los abogados. Y vamos a ver por qué digo esto, de los abogados canonistas. La Enciclopedia Católica repite esta verdad declarada por el Papa Paulo IV, afirmando que la elección de un hereje como Papa, por supuesto, sería completamente nula e inválida. En consecuencia, en consonancia con la verdad de que un hereje no puede ser Papa, la Iglesia enseña que a los herejes no se les puede rezar en el canon de la misa. Estimados sacerdotes, tómenlo en consideración. La Iglesia enseña que a los herejes no se les puede rezar en el canon de la misa. Aquí podemos recordar cómo el cardenal Cañizares dijo a su regreso de este cónclave que aquel cónclave estaba lleno de masones. Así lo declaró el periodista Jiménez Los Santos, Federico Jiménez Los Santos, que se lo había dicho el cardenal Cañizares a él, cónclave lleno de masones. Apostasía que ya pues se vislumbraba, se respiraba en el 2009, pero ahora ya es la gran apostasía, ahora ya emana desde los más altos vértices de la Iglesia. Vemos herejías constantemente, hemos visto cartas que escriben teólogos importantes, que se suman muchos, gente docta de la Iglesia, obispos, cardenales incluso algunos, y que firman y que piden y que presentan dubias, presentan súplicas, presentan correcciones filiales. Las herejías están emanando la apostasía desde lo más alto. Por eso hay que despertar. Si estos vídeos sirven para despertar conciencias, aunque generen crisis, bendito sea Dios. Pero cerrar los ojos ante la realidad no es la solución. Hay una cosa que se llama ignorancia culpable y eso no nos va a eximir, porque es culpable, la ignorancia no nos va a eximir si es culpable ante el juicio de Dios. Yo trabajo en mi salvación con temor y temblor, como decía San Pablo. Para mí, San Pablo es el gran referente y la salvación es algo muy serio. No nos lo podemos tomar a la ligera, por supuesto que no. Sin embargo, hoy parece que nos venden una salvación a precio de saldo, en un camino ancho que en vez de un camino estrecho, donde no hay que abrazar a la cruz, no hay que crucificarse con Cristo. El cuerpo místico de Cristo en la tierra tendrá su Judas Iscariote, que será el falso profeta. Satanás lo va a reclutar de entre nuestros obispos. El anticristo no se llamará a sí mismo así. De otra manera, no tendría seguidores. Él establecerá una contraiglesia, que será la mona de la Iglesia, como él, el diablo, es el mono de Dios. Ella tendrá todas las notas y características de la Iglesia, pero a la inversa y vaciada de su contenido divino. Será el cuerpo místico del anticristo, que en lo externo se parecerá al cuerpo místico de Cristo. Ya lo ven, Monseñor Fulton Sheen fue un visionario, un profeta, nos advirtió de que estábamos ante una lucha colosal que está empezando ya, hace 70 años, decía él, a trazar sus líneas de batalla para una lucha colosal entre el cuerpo místico de Cristo y el cuerpo místico del anticristo. Uno no puede evitar pensar que si el Señor Jesús viniera a tales iglesias, derribaría vuestras cintas de separación, ojo a lo que dice,
Arrojaría vuestros frascos de desinfectante, ¿sí? Y vuestras máscaras, sí, y diría que la casa de mi padre se llama casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una guarida mundana que sigue las prácticas del mundo y de la carne. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Sacaría el látigo Jesucristo? Yo estoy convencido de que sí. Mateo 21. No da igual morir de una forma o morir de otra. Muchas personas están muriendo solas, pero una persona que es creyente sabe que no muere sola, igual que no vive sola, porque Dios vive con ella. Una de las cosas más curiosas que estamos viendo es que la información pública, es decir, lo que se ve en los medios de comunicación, está controlado por organismos globalistas. Toda la información está controlada. Hay una entidad en Estados Unidos que se llama el Poynter Institute, que tiene delegados en todo el mundo, que son los que coordinan la censura y el mensaje oficial. Y eso ya está aplicado. Incluso hay un coordinador en España de este Poynter Institute, es un periodista que es profesor en la Universidad de Navarra, que coordina no solo la agencia EFE, sino también Neutral y Maldita. Es él el que decide lo que es real y lo que es mentira y lo que se publica y lo que no. Pero luego, en cuanto a medidas sanitarias y de orden público, todo esto está pasando por una institución que se llama IS Global, que está en Barcelona, está financiada con dinero público, pero también con dinero privado proveniente de George Soros. Estamos en manos de ellos ya desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora ya es tan evidente, que no queda otra que denunciarlo públicamente. Fijaos lo que nos hemos encontrado hoy publicado en Info Vaticana. La agencia pastoral del episcopado italiano publica una oración a la Pachamama. Ayer ya os explicaba quién es esta diosa pagana de la fertilidad, de la madre tierra, qué clase de engendro es este ídolo que el propio Francisco Bergoglio reconoció que era esa talla de madera representando a la Pachamama. En el vídeo de ayer ya os explicaba la barbaridad que es no solo idolatrar, sino adorar, como se adoró en los jardines del Vaticano, a esta diosa, por tanto, representación de demonios. Hay que cuidarse. Si uno no se cuida a sí mismo, ¿quién le va a cuidar? Esto lo tienen que aprender los niños desde pequeños. Si tú no cuidas tu alma, ¿quién te la va a cuidar? Porque tú eres el que tienes que cuidarte a ti mismo antes que nada, ni nadie. Nadie lo va a hacer por ti. De hecho, la definición de buen católico, según... Siempre se me olvida cerrar esto. La definición de buen católico la da Monseñor Fulton Sheen, y es aquel que se ocupa de su salvación eterna, que se la toma en serio su salvación eterna. Hay que tener dolor de los pecados, hay que tener conciencia de los pecados, y el gran problema de hoy en día es que se ha perdido todo sentido de pecado. Ya la gente piensa que nada es pecado, que no se ofende más a Dios. Y sin embargo, la Virgen advirtió en Fátima, que a los pastorcitos les dijo que Dios está muy ofendido y que basta ya de ofender tanto a nuestro Señor, que tenemos que reparar todas esas burlas, todos esos desprecios que se hacen a nuestro Señor, especialmente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Esa es la realidad. La misericordia es el principal atributo de Dios, así se lo enseñó Jesucristo a Santa Faustina Kowalska. También Santa Faustina vio el infierno eterno, fue allí llevada por el Señor, padeció mucho en aquellas circunstancias, viendo lo que se sufre en el infierno, lo terrible que es aquello, los tormentos que hay, pero tenía la misión de poder contarnos luego sin ningún género de dudas, para que nadie se excusara en que el infierno no existe. No, el infierno existe, y van todos aquellos que mueren sin arrepentirse de sus pecados, separados de Cristo. Cuando muere una persona separada de Cristo, pues su destino eterno lo ha escogido, lo tendrá eternamente, porque Dios respeta el libre albedrío. ¿Yo qué le habría añadido a esa homilía? ¿Qué creo que le falta? Pues creo que falta una advertencia a todos sus enemigos y a los enemigos de la Iglesia, a todos los sembradores de odio, a todos los que están dispuestos a desenterrar viejas heridas, rencores, odios entre los españoles. A todos ellos habría que haberles advertido que se deben de convertir a Dios y a la verdad mientras están a tiempo. Si no quieren pasar su eternidad separados de Dios, una vez que mueran, si mueren separados de Dios, pues quedarán eternamente separados de Dios. No es ninguna broma, y es importante que lo sepan, que estén advertidos. Si bien es cierto que salvarse es un don del que salva, pero condenarse es merecimiento de los que se condenan.
Yo no deseo la condenación absolutamente a nadie. Lo que deseo para mí, lo deseo para todos, incluso para los enemigos de España, sean quienes sean. Ninguna ideología ha de estar por encima de la fe, ha de estar por encima del amor a Dios, absolutamente ninguna. La fe es un don que Dios nos ofrece a todos los seres humanos, a todos los hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Es nuestra obligación evangelizar, ofrecer el don de la fe a todos los seres humanos. En un país que ha sido católico como España, es mucha más grande la responsabilidad que tenemos los españoles, los que hemos heredado esta tradición, porque rechazar el don de la fe es algo gravísimo. Hoy vivimos una gran apostasía y simplemente quiero terminar de esa forma y también advertir a los pastores de la Iglesia Católica, especialmente a los de España, a la Conferencia Episcopal Española, que por su silencio se han convertido en cómplices de este acto. Han sido cobardes, han sido desertores de sus obligaciones y no han dado la cara por evitar que este acto ocurriera. Este sacerdote da la cara, dice la verdad y fijaos que hasta la policía le pide que le dé la comunión, que hasta una mujer policía se echa a llorar porque ve que el sacerdote reza y piden en las misas por ellos. La vida solamente nos cambiará si verdaderamente nos tomamos en serio lo que es la palabra de Dios y que Dios nos habla. Dios nos dice algo, Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. En definitiva, dice Bergoglio en su última conversación con el periodista italiano Scalfari, lo que me mueve es una supervivencia activa de la Iglesia, de actualizar nuestro espíritu colectivo a la sociedad civil y moderna. Eso es lo que pretende, que la Iglesia se actualice, que la Iglesia se configure al espíritu colectivo, a la sociedad civil y moderna. No que la gente, que la sociedad, que las personas se conviertan al Evangelio, no, sino que sea la Iglesia la que se adecúe al espíritu de la época, lo cual es una auténtica barbaridad, es ir contra las enseñanzas de Jesucristo. La orden de ataque ya está dada contra estos sacerdotes y contra cuantos no se plieguen inmediatamente y sin rechistar a los antojos de la terrenal política vaticana. Hay que silenciarlos ya. Todo esto nos indica que Bergoglio tiene prisa. Garabandal tiene mucho, hay un libro que es este. Se fue con prisas a la montaña, escrito por un sacerdote que investigó durante 50 años con mucha profundidad, exhaustivamente, todos los acontecimientos, o todos no, porque es imposible, pero muchos, que los documentó muy bien en ese libro, que lo podéis encontrar en internet. Y como digo yo, realmente hay que hacer un esfuerzo cuando tú lees ese libro para no creer en esas apariciones, para no considerarlas como auténticas. Obbligato da te a parlare del Santo Rosario e dunque con il permesso di Maria, per ordine del cielo, io ti ordino di parlarci del Santo Rosario e della sua potenza contro di te. Nel nome di Dio ti ordino di parlare. Parla bene in un bel italiano e dici cose belle e tante cose. Parla. In italiano bello. La corona mi distrugge. Parla meglio, un bel italiano. Sei capace. Avanti. Ogni Ave Maria mi scoppia il cervello. Cada Ave María me revienta el cerebro. Insisto, podéis seguir en la descripción del vídeo, lo tenéis en español para que no os perdáis nada. Id a la descripción y podéis seguir lo que está diciendo. Cada Ave María me revienta el cerebro. Ahora don Ambrogio le va a decir, habla sin que te lo tenga que decir.
La Virgen quiere que tú nos digas la potencia del Santo Rosario contra ti. Atención, con obreros venidos de todas partes, de todas las religiones o sin religiones, con o sin creencias, con tal de que olviden lo que les divide, sus convicciones religiosas y filosóficas, que olviden todo eso, y compartan lo que les une, un, entre comillas, generoso idealismo y fuerzas morales agarradas, entre comillas, de donde puedan. Está describiendo perfectamente la mentalidad y lo que está promoviendo Jorge Mario Bergoglio. Y sigue el Papa San Pío X. Cuando se piensa en todo lo que es necesario en fuerzas, ciencia y virtudes sobrenaturales para instituir la ciudad cristiana, de la que hablaba San Agustín, y en el sufrimiento de millones de mártires, esos mártires a los que ahora Bergoglio parece despreciar y da más importancia casi a los anglicanos, y en las iluminaciones de los padres y doctores de la Iglesia y en la dedicación de todos los héroes de la caridad, y en una poderosa jerarquía nacida del cielo, y en los ríos de gracia divina, todo ello edificado, vinculado, compenetrado por la vida y el Espíritu de Jesucristo, la sabiduría de Dios, el Verbo hecho hombre. Cuando se piensa, decíamos, en todo esto, nos asusta ver a estos nuevos apóstoles intentando tercamente hacerlo mejor a través de la unión de un vago idealismo con las virtudes cívicas. Un vago idealismo es lo que nos está promoviendo Jorge Mario Bergoglio, un vago idealismo. Ahí es donde se forman los que tienen que ser otros Cristos. Como decía el santo cura de Ars, si un sacerdote supiera lo que es, se moriría de espanto, en el buen sentido de la palabra, de la maravilla que significa ser otro Cristo, ser Cristo mismo. Casi nada. Por eso, o santos o nada, como decía el formador de sacerdotes, García de la Higuera, Monseñor García de la Higuera. Y por último, este librito, Leme o Laméntalo. Leme o Laméntalo es escrito por un sacerdote, es contundente, donde las benditas ánimas del purgatorio nos exigen poco más o menos, nos gritan con mucho dolor: auxilio, auxilio, sufrimos mucho. Nunca llegaremos a comprender lo suficiente que una limosna, pequeña o grande, dada en favor de las almas sufrientes, se la damos directamente a Dios. Él la acepta y lo recuerda como si se la hubieran dado directamente a Él mismo. Así, todo lo que hagamos por ellas, Dios lo acepta, hecho para Él. Es como si le aliviáramos o liberáramos a Él mismo del purgatorio. ¿En qué manera nos pagará? Del infierno acosado, aunque se viere, burlará sus furores quien a Dios tiene. Vénganle desamparos, cruces, desgracias, siendo Dios tu tesoro, nada te falta. Id pues, bienes del mundo, id dichas vanas, aunque todo lo pierda, solo Dios basta. ¿En qué estaba pensando? Pues simplemente diría yo en echarse a un lado, en que esa presión insoportable a la que se vio sometido pasara de largo y él pudiera seguir cuidando al rebaño, pero de una manera nueva, como dice él, porque su renuncia no fue para siempre. O sea, su sí fue un sí para siempre y su renuncia pues fue una renuncia solamente aparente. Y bueno, ya con esto terminamos. Cada uno saque sus conclusiones y piense lo que crea conveniente. Nosotros traemos simplemente la noticia, la leemos tal cual y es una realidad que Benedicto XVI ha dejado ya públicamente muy claro que no está dispuesto a guardar silencio si Bergoglio pasa ciertas líneas rojas. Veremos. Recemos por la Iglesia, que mucha falta nos hace.